Bueno, ustedes saben que en las últimas horas ha sido noticia un fallo de la justicia en Corrientes que declara el impuesto a las grandes fortunas, conocido como el impuesto a la riqueza, como inconstitucional. Sí, como confiscatorio. ¿Sí? Exacto. Vamos a charlar con el doctor Lucas Gutiérrez, socio del estudio Lisique y Litvin y abogado patrocinante de Manuel Ulises Intra. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pablo, y a todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Doctor, cuénteme un poquito el contexto en el que se da este fallo, por favor. Bueno, este caso, como muchos otros que existen actualmente, que están tramitando, el contribuyente planteó, a través nuestro, con nuestra representación, planteó la inconstitucionalidad del aporte solidario, fundándolo en el efecto confiscatorio que el impuesto tenía en el caso particular, concretamente porque el monto del impuesto superaba en el año las rentas que los bienes generaban. Entonces esto obligaba, según lo que se pudo demostrar en el expediente, obligaba a la persona a tener que descapitalizarse, es decir, vender algunos de sus activos para tener que pagar el impuesto. Y en este contexto el juzgado, considerando los antecedentes de la Corte Suprema que existen sobre esta materia, consideró que se da un supuesto de confiscatoriedad que implica que se viola el derecho de propiedad del contribuyente por esta situación que recién comentaba. Así que, nada, es un fallo muy interesante, muy bien fundado. ¿El contribuyente es correntino? Es correntino, exactamente. Sí, ¿y tiene un campo? Sí, tiene diferentes actividades. Okay. Hay casos de este tipo, hay en todos los juzgados federales del país, o casi todos, porque este impuesto, más allá de lo que se anunciaba, que recaía sobre un universo acotado de contribuyentes, eso no era así. La realidad es que alcanzó a un montón de contribuyentes y muchos de ellos, un número importante, porque sintieron agraviado su derecho de propiedad, decidieron cuestionarlo en la justicia. Sí, y le hago una pregunta. Su defendido, Manuel Ulises Intra, ¿él pagó el impuesto o no lo pagó por considerarlo que era inconstitucional? Él lo que hizo, no pagó porque pidió una acción, lo que hicimos fue solicitar una acción declarativa de certeza para que el juez diga si era constitucional o no el pago. Entonces, no se hizo el pago aguardando la resolución de la justicia, que en primera instancia fue favorable y confirmó que no debía hacerse frente al pago, ¿no? Por los detalles que comenté antes. Bueno, ¿y cómo sigue ahora? O sea, el juez consideró que sí, que le dio lugar al reclamo y falló a favor de la presentación de ustedes o en contra del impuesto, digamos. ¿Cómo sigue a partir de ahora? Bueno, ahora la FIP con seguridad va a apelar este fallo. La FIP está obligada a apelar todos los fallos adversos, así que lo va a apelar, con lo cual ahora le va a tocar intervenir a la Cámara de Apelaciones, a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, que puede confirmar el fallo o revocarlo. Si lo confirma, la instancia que sigue es la de la Corte Suprema. O sea, cualquiera de las partes, ya sea nosotros como contribuyentes, como actores o la FIP, va a presentar contra la sentencia que dicte la Cámara en el futuro el recurso extraordinario ante la Corte Suprema. La Corte no está obligada a intervenir, puede decidir revisar la sentencia o puede simplemente decidir rechazar el recurso porque, puede considerar que no se dan los requisitos para que tenga procedencia formal un recurso extraordinario. ¿Y qué pasa con el resto de las causas? ¿Hay alguna vinculación en relación a lo que dijo este juez o cada uno tiene que realizar su propia acción? Esto es caso a caso porque lo que se analiza es una situación patrimonial particular. ¿Esto qué quiere decir? Que en cada caso se debe analizar cuál es el impacto que el impuesto tuvo de acuerdo a la situación patrimonial y de rentas del contribuyente. Pero me parece, y esto es lo que para mí quisiera destacar, es que este fallo muestra de alguna manera un camino y realmente con muy buenos fundamentos. Acá el juez vamos a usar el término, se animó
dictar una sentencia en contra de este impuesto. Entonces me parece que en ese sentido marca un camino, hay una luz positiva para los contribuyentes que han dado esta batalla. No todos tendrán la misma suerte porque, insisto, depende de cada caso en particular, pero muestra de que vale la pena ejercer los derechos y defenderse cuando un contribuyente se siente avasallado por la presión tributaria que existe. Sí, y los que han recibido fallos en contra, ¿qué nos podés comentar? Porque gente dijo, no pago, recurro a la justicia, tengo fallo en contra, ¿tuvo que pagar o sigue, con la pelea judicial? No, mira, una aclaración, en realidad hubo un solo fallo en contra de fondo. Este es el primer fallo de fondo a favor. ¿De fondo qué significa? Que es una sentencia definitiva. Obviamente no está firme, pero es una sentencia que se pronuncia sobre la constitucionalidad del impuesto. Lo que hubo fueron resoluciones judiciales que rechazaron medidas cautelares, pero que no se pronunciaron, no hicieron un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, o sea, sobre la constitucionalidad o no del impuesto. Simplemente rechazaron medidas cautelares, y en esos casos los contribuyentes, aún con el rechazo de la medida cautelar, no estaban obligados a pagar. Fueron los casos conocidos, no sé, de Tevez o algún otro que trascendió. Eso no los obligaba de por sí a pagar. ¿Por qué? Porque para que el contribuyente puede pagar de dos maneras, voluntariamente o por una exigencia de la AFIP. Lo que sucede es que la AFIP, para cobrar el impuesto, tiene que realizar trámites administrativos y procedimientos, y en ese marco la ley le permite al contribuyente discutir sin tener que pagar. Es una garantía que reconoce la ley a favor del contribuyente, sí, al menos hasta que el tribunal fiscal, que es un tribunal cuasi judicial, que es el encargado de revisar todas las liquidaciones de deuda que hace la FIP, dicta una sentencia, o sea, revise liquidación de deuda que hace el fisco. Hasta esa instancia el contribuyente puede discutir y defenderse sin tener que pagar. Con lo cual, para responder concretamente a tu consulta, en ninguno de esos casos los contribuyentes estaban, obligados legalmente a hacer el pago si querían continuar defendiéndose. ¿Cuánta gente que se fue a vivir al exterior para no pagar? Es muy impresionante. Algunos quieren volver, no sé bien cómo hacen, ¿no? Pero algunos ya está, ¿viste? Se fueron un par de años, pero se les vuelve medio insostenible. Porque hacían el cálculo, decíamos, me voy a Uruguay para no pagar el impuesto. Pero claro, la familia no estaba de acuerdo, no pudo llevar a la familia. O Uruguay también es carísimo, fortuna sale vivir en Uruguay si uno tiene un ingreso en la Argentina. Entonces muchos dicen, bueno, pego la vuelta. No sé cómo se la ingenia con el tema del fisco, porque el que dijo me voy para no pagar el impuesto se tuvo que dar de baja desde el punto de vista fiscal en la Argentina. Bueno, la baja y la mudanza de la residencia de una persona a otro país, que puede traer, esa mudanza de la residencia a otro país puede traer como consecuencia que uno deje de ser contribuyente en Argentina, tiene que cumplir ciertos requisitos. O sea, uno no se puede ir para no pagar el impuesto. Uno se debe ir, realmente debe mudarse en serio, no ir de vacaciones o a esperar un rato para no pagar un impuesto de un año, sino que se debe ir en serio, cumplir. Debe haber una mudanza efectiva donde se trasladen todos la persona debe tener afuera del país todos sus intereses económicos y personales. O sea, para que exista una mudanza real, debe dejar de ejercer actividades directamente en Argentina, y obviamente su nexo familiar debe mudarse con el contribuyente, por lo menos la familia directa con hijos menores, ¿no? Eso es un requisito que se debe verificar. Si no, se puede dar una situación de doble residencia donde el fisco argentino, por más que la persona esté viviendo afuera, puede reclamar el pago de impuestos en Argentina como si fueran residentes argentinos. Igualmente yo quiero decir con relación a eso es que si tantas personas se fueron, con lo que implica mudarse e irse, es un desarraigo realmente. Creo que habla a las claras de la excesiva presión fiscal, porque a nadie le gusta o quiere irse del lugar donde nació, donde vive, donde tiene su familia, sus amigos,
Eso es forzado por la excesiva presión fiscal, sí. Porque realmente, por lo menos en los casos que yo conozco, las personas de alto patrimonio les sale más barato vivir afuera que pagar impuestos en Argentina. Porque ya su patrimonio normalmente, estamos hablando de personas de alto patrimonio, sí. En serio, tienen la gran parte de sus activos quizás están en el exterior. Con lo cual, al contrario, el efecto de la alta presión fiscal por vía impuestos sobre los bienes personales hace que se pierda masa crítica de contribuyentes porque terminan forzándolo a la salida. Sí. Cuanto más alto el patrimonio, más incentivo para irte hay. Totalmente, bueno, sí. Eso es elocuente. Incluso hay casos de futbolistas que hablan por sí solos, y el futbolista no es el lugar típico del empresario que no quiere pagar, no. Y sin embargo, la decisión y el sentimiento y lo que lo lleva a mudarse es el mismo. Con lo cual hay que repensar el sistema tributario, ¿no? Totalmente. Doctor, gracias, felicitaciones por este fallo y vamos a seguirla, por supuesto. Un placer charlar con ustedes y bueno, un saludo a todos.